Este es el segundo coloquio que estamos haciendo en el tema de pareja y apego. Y es una tremenda responsabilidad después de que nos visitara Marie-France Lafontaine, que nos mostró todas las investigaciones que estaban haciendo en el laboratorio de terapia de pareja de la Universidad de Ottawa. Yo voy a mezclar en esta presentación dos cosas. Generalmente en el auditorio hay gente que está más preocupada de la investigación, que es un número chiquitito de personas, hay un número más grande de personas que son clínicos, y hay otros poquitos que están mezclando las dos cosas, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer esta presentación considerando la utilidad para todos ustedes. Tal vez los más investigadores van a decir, ay, qué chiquitito, qué simple, y otros van a decir, ay, qué complicado este modelo, etc. ¿No? Me interesa muchísimo que podamos conversar al final, porque a mí me quedaron un montón de preguntas del trabajo que les quiero mostrar, y la verdad que queríamos pedirles que nos ayudaran en reflexionar. Los clínicos habitualmente, cuando hay un niño con un problema o hay una situación difícil, la primera pregunta que uno se hace es ¿cuánto es de la dinámica de los miembros de la familia? ¿Cuánto hay cosas específicas con el niño? ¿Cuánto hacer una terapia de pareja? ¿Cuánto hacer una terapia más bien centrada en la parentalidad? No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a mí es como una pregunta que todo el tiempo hay que estar resolviendo o organizar etapas, ¿no es cierto?, para la intervención. Sabemos que el hecho de ser padre se da en contextos familiares sumamente distintos, ¿no? O sea, sabemos hoy día que el 25% de los niños nacen fuera de una relación estable o dentro del matrimonio en Chile. Y eso, por lo menos los historiadores dicen que no ha cambiado mucho desde que se formó este país. O sea, nosotros tenemos la idea a veces de cómo son las familias, pero cuando uno va a los territorios, la verdad que se encuentra con cómo funcionan las cosas, ¿no? Estamos muy desafiados en este tiempo respecto de ser padres. Por ejemplo, tenemos una enorme influencia de la tecnología. De repente ya no estamos conversando con los chicos respecto de cómo te ha ido con tu amiguito, con tu amiguita en el colegio, en el barrio, sino además en el equipo de fútbol de no sé dónde, en el entrenamiento de no sé qué, y además con tu amiguito chino o con los otros con que juegas en línea a videojuegos, etc. O sea, hoy día ser padre es una situación bien difícil, es más compleja y por lo tanto hay muchas preguntas de cómo se ejerce la parentalidad y los efectos que eso tiene en los resultados de los niños. De hecho, hay varias tesis doctorales que están en este momento funcionando en el programa del doctorado en psicoterapia, que justamente se están preguntando cuáles son las condiciones en que los padres ejercen su parentalidad y los efectos que se tienen en el desarrollo emocional, social, cognitivo y en habilidades específicas de los hijos. Sabemos que la familia, cual sea la amplitud con que lo consideremos o sus distintas estructuras, tiene subsistemas al interior, ¿no es cierto? Tenemos el sistema de pareja, que es una de las principales vínculos. Cuando digo conyugal o pareja, la verdad que la terapia marital le puso conyugal, marital en los años 50. La verdad que hoy día uno habla de pareja o marido y yo prefiero llamarlo como más indistintamente, ¿no? O sea, no porque no haya vínculo legal, no son una relación estable, comprometida, etc., ¿no? Pero esa es una de las relaciones más importantes de la vida adulta, por lo menos todo lo que habla de la teoría del apego, todo lo que habla del desarrollo evolutivo de los adultos es una de las relaciones importantes. Estas personas pueden decidir tener hijos o no, o pueden ejercer parentalidad porque han tenido otros vínculos, porque han roto una relación anterior y donde tenían hijos y tienen que ejercer también parentalidad en situaciones específicas, ¿no? Que también es un campo de estudio bien grande, ¿no? Y también tenemos el sistema de los hermanos y también en esta tarea de criar personas
la verdad es que también influyen mucho otros variantes. Por ejemplo, las investigaciones de Chavarrita Farcas, de Díaz Santelice, cuando se hacen investigaciones en díadas, madre-hijo, o en tríadas, padre, madre, hijo, la primera pregunta, uno se pregunta quién ejerce como las funciones de cuidado, las funciones parentales o maternas. Y a veces una abuela. Entonces a veces uno puede estar filmando una díada mamá-hijo, pero la verdad que la mamá trabaja fuera, gasta muchas horas en el Transantiago, vende cosas en la feria el sábado o el domingo, y la verdad que quien cuida a ese niño es la abuela. Habitualmente estas labores de cuidado o parentales maternas las desarrollan mujeres. Entonces es interesante porque para poder evaluar parentalidad es necesario considerar todas estas dimensiones, ¿no? Los otros parientes que pueden vivir o no dentro del hogar y también el contexto. Es distinto ser padre o madre en un contexto de pobreza, en un contexto de riqueza, en un contexto de desastre, en un contexto de guerra. Es totalmente distinto, ¿no? Entonces nosotros en nuestro estudio consideramos que hay una interacción de distintos niveles, ¿no? Entonces, en las partes en lo que tiene que ver con lo interaccional, cuando llega un hijo a una familia, a una pareja, etc., la verdad es que nosotros tenemos la idea de que llegan con marraqueta, no sé cómo se dirá en otros países, como con un pan bajo el brazo o con riqueza, con un saquito de oro, cosa que no pasa. Y por otro lado, se supone que los hijos solo generan felicidad. Malas noticias. Pero nunca a nadie le cuenta a uno esto porque si no, uno no se reproduciría. Entonces es interesante porque hay un estudio grande, importante, por ejemplo, que dice que las personas que son padre o madre tienen una menor satisfacción relacional o marital que aquellos que no tienen hijos. ¡Wow! Primera ya. Mira, parece que se pasa mejor sin hijos. Interesante. Ahora, el efecto de la disminución en la satisfacción marital con la parentalidad es más fuerte en las mujeres que en los hombres. Entonces también hay que considerar de que ese impacto tiene un mayor detrimento por género. Es decir, a las mujeres les afecta más negativamente, ¿no? Por otro lado, en el caso de los varones, la satisfacción marital queda más o menos estable a lo largo de los años, independientemente de la edad de los hijos. En las mujeres tiene grandes variaciones, ¿no? Por ejemplo, baja mucho con hijos pequeños, sube durante la adolescencia, es decir, de los hijos. Entonces, hay un aprendizaje importante que qué distinto pueden vivir la misma relación, la misma familia, un hombre que una mujer. A nosotros también nos pasó cuando éramos adolescentes, odiábamos a nuestra familia, pero tal vez cuando teníamos 5 amábamos a nuestros padres y eran pero top, ¿no? Entonces también los hijos tienen maneras de sentirse contentos con los otros en momentos diferenciales, ¿no? Ahora fíjense que la satisfacción marital, lo que les comentaba de cómo cambia esto en el ciclo vital, que la satisfacción marital de las mujeres con niños más chicos, ¿no es cierto?, es muy baja comparada con la satisfacción de las no madres. Eso es una diferencia muy, muy grande, pero esta diferencia se hace más chiquitita cuando se les compara con las madres con hijos mayores. Entonces, no es raro que ustedes en la consulta, si reciben una pareja joven, podrían pensar, basado en estas investigaciones, de que es esperable que ella esté menos contenta con su relación, es probable que ella se sienta mucho más disconforme y esté mucho más estresada por el desempeño propio de la maternidad, que hay una mayor dependencia del niño hacia la mamá, ¿no? Por labores de amamantamiento, porque a las mujeres, por lo menos en Israel, hoy día tienen 6 meses de postnatal, etc. Entonces hay un vínculo que se privilegia, ¿no? Ahora, fíjense que esto es interesante. Cuando se tiene un bebé, el 67% de las parejas
evidencia una drástica caída de la satisfacción marital. Pongámoslo así en términos más gruesos, un 70% cae, está mucho más disconforme, ¿no? Mientras que hay aproximadamente un tercio que mantiene esa satisfacción o bien la incrementa, ¿no? Entonces, Gottman, que es un investigador bien importante en terapia de pareja y en investigación en dinámicas de pareja, la verdad que ahí aparece un aspecto que es relevante, que es el estilo de apego que tiene la persona con su pareja. Porque el apego se puede estudiar respecto de los cuidadores, por ejemplo, pueden pensar cuán seguro se sentía usted de pedir ayuda a su padre, su madre o la persona que lo cuidó en los primeros años de vida, o realmente se pregunta hasta los 18 años, o uno puede preguntar cuán seguro o cuán dispuesto ve usted a su pareja proporcionarle cobija y apoyo cuando usted lo necesita. O también uno lo puede preguntar, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, cuán seguro te sientes de pedirle a tu mejor amigo confort y apoyo cuando estás en un momento de necesidad. O sea, el mismo test se puede ocupar con encabezados que son distintos y hay varios estudios que se hacen en el paralelo. Yo estoy en Marte, Galón, no sé si ustedes... Sí. Creo que esto... No sé cómo se llama. Ahora, hay algunas teorías que son interesantes que tratan de explicar esto. ¿Por qué cae tanto la satisfacción marital? Hay algunas teorías que hablan de la relevancia del estrés, ¿no? O sea, el estrés refiere a una fuente nueva de tensiones que es parte de varias fuentes. Uno, de las características personales. O sea, si uno es autoexigente, neurótica, etcétera, y todo lo quiere hacer a la perfección, saben que va a aumentar el nivel de estrés y de malestar. También, o si hay muy alta capacidad de crítica a sí mismo o al otro, por supuesto que eso va a afectar la relación. También hay ciertas características que son propias de los niños. Los niños son distintos, hay niños que duermen mucho, hay niños que duermen poco. No sé si ustedes alguna vez les contaron alguna anécdota de ustedes mismos, de ustedes mismas, o los que han sido papá, mamá, que de repente hay niños que dicen no, duerme toda la noche de corrido, y otro, olvídate, cada hora y media está pidiendo pecho. Y uno dice, pero ¿qué me va a volver loca? ¿No? No te ríes, parece que a ti te pasa, no sé, cada hora. Es difícil. Y por otro lado, la tarea es demandante. Es decir, uno tiene que estar cuidando, hay una persona que es totalmente dependiente. ¿Partió el aire o no? Sí. Sí. Ah, qué bien. Y que es algo propio de la tarea misma. ¿Me entiendes? Siempre hay que analizar los distintos niveles, ¿no? Porque uno puede tener un niño muy fácil de tratar, pero una persona muy crítica y exigente o muy ansiosa, o uno puede ser una persona muy tranquila, tener recursos, etcétera, puede tener un niño que nació con alguna enfermedad crónica, por ejemplo. Entonces la tarea misma a uno le coloca estrés. Y hay otra teoría que a mí me pareció bien interesante, que también la estuvo chequeando Gottman, por lo menos en el caso de las parejas donde los dos miembros estaban incorporados al mercado del trabajo. El hecho que la mujer se retire al espacio privado genera mucho malestar, es decir, perder vínculos laborales, perder espacios de entretención, perder una parte de su identidad, ¿no? Porque la identidad como mujer trabajadora es importante, ¿no? O a veces retirarse de estudios, perder redes sociales, redes de apoyo. Por lo tanto, por el hecho de ser madre, tiene que desarrollar una serie de funciones que la excluyen de otros aspectos valorados de su identidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando él llega a casa, si es que también está incorporado al mercado del trabajo,
hay una persona que está cansada, hay una persona que ya es como que, hola, no, o la guagua primero y después hola, es decir, pasarle la guagua, ¿no? No quiero más, estoy cansada. Y eso a veces redunda, en estas investigaciones mostraba que los hombres sienten que las mujeres solo se preocupan de ser madres, que no tienen tiempo para espacios de conyugalidad, etc. Ahora, cuando uno habla de parentalidad, eso es un concepto súper amplio, ¿no? Porque la verdad que esta función se ejerce de manera diferencial en las distintas culturas. O sea, si uno lo entiende, que el propósito de la parentalidad es facilitar, ¿no es cierto?, la inserción, el desarrollo óptimo de un niño en un contexto determinado, evidentemente, como ustedes pueden ver, es muy distinto estar en estas distintas situaciones culturales. E incluso dentro de una misma ciudad o dentro de un mismo país es distinto crear a un niño que habita en una población marginal peligrosa, ¿no es cierto?, que si lo tienes en un recinto cerrado con guardias donde el bus escolar lo va y lo lleva de su casa al colegio, ¿no es cierto? Las habilidades que hay que desarrollar, las competencias son distintas y los estresores también para los padres en el desarrollo de esta función. Y ustedes de seguro deben haber escuchado mucho de la coparentalidad, incluso se acuerdan de que en términos legales hoy día se habla de esto, ¿no es cierto?, que los padres tienen que trabajar en forma conjunta para criar a este niño independientemente si viven juntos o no. O sea, la coparentalidad incluye a los padres que vivan o no juntos, ¿no? Pueden ser padres separados que desarrollan esta función viviendo en lugares distintos, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué se trata esto? Es la forma en que ellos se relacionan entre sí para llevar adelante esta tarea, los niños y los adolescentes. Ahora, si bien es cierto que nunca se ajuste perfecto, y también esa es la gracia de que un niño tenga que estar expuesto también a un grado de distinción entre su padre y su madre, entre su madre y su abuela, o su abuelo y su abuela, etc., también va desarrollando competencias de cómo lidiar con las diferencias, cómo poder aprender en estas situaciones que son experimentos sociales de la vida, ¿no es cierto? Pero hay un concepto que es interesante, que es el de alianza parental, ¿no? Este es un aspecto de la coparentalidad que tiene que ver con la percepción que tiene el que responde al cuestionario acerca de cuán equipos son para llevar adelante esta tarea. Y en esa evaluación la persona evalúa al otro, ¿no es cierto? O sea, cuánto él quiere trabajar en equipo conmigo, cuánto valora mi quehacer y a su vez cuánto yo valoro lo que el otro desarrolla, ¿no? Por ejemplo, después les voy a mostrar algunos ítems para que ustedes se hagan una idea, si no sean un poco abstractos, ¿no? Ahora hay antecedentes muy sólidos de que cuando los padres trabajan como equipo, los productos en los niños son buenos, en términos emocionales, en términos conductuales, en términos de sus relaciones, etc., ¿no? Entonces, yo creo que estos dos aspectos, este cambio sociocultural tan rápido que estamos teniendo, junto también con donde cada vez se ve el impacto de las experiencias tempranas, llevó a que este tema se colocara en la investigación de manera muy relevante en la psicología. No sé si en otras áreas de la psicología, ¿no? ¿Por qué? Fíjense que se habla hoy día, ya hay una fuerte línea de investigación, lo que son los estresores de la infancia. Todos aprendimos, los psicólogos, que desde Freud para adelante las experiencias tempranas afectaban, ¿no es cierto?, la constitución de nuestra psique, nuestras relaciones posteriores, etc. Pero lo que es interesante de mirar es que hoy día las ciencias duras, ¿me entiendes?, la psicología como tal está demostrando que eso es así. Lo que antes se sabía desde desde la filosofía, lo que se sabía desde el sentido común, lo que se sabía desde el psicoanálisis, hoy día es una realidad. Y dentro de los estresores que puede vivir un niño, hay unos gravísimos, ¿no es cierto?, que sin duda
nos quedan súper claros, como la violencia intrafamiliar, la negligencia, el abandono, pérdidas masivas, ¿no? No sé si vieron ayer una noticia de un bombardeo en Irán, donde sacan a unos niños de un edificio, la madre había muerto, y la gente saca a los niños del edificio y sabe qué impacto para esos niños dentro de su biografía esa escena, ¿no? Donde la madre muere en el bombardeo y los vecinos sacan a los niños y los llevan al hospital. O sea, esas son pérdidas tremendas, ¿no? Situaciones muy traumáticas. Pero también el vivir en una familia donde la discordia marital es sistemática, corrosiva, permanente, genera efectos muy dañinos. Incluso uno como clínica, a veces las parejas preguntan, bueno, sí, no nos hemos separado porque pensamos que los niños van a sufrir mucho y van a sufrir un daño. Y ahí tal vez es importante poder distinguir lo que es sufrimiento de lo que es daño. Que las separaciones se pueden dar en un contexto litigante, violento e interminable. Yo no sé, pero yo he tenido parejas que llevan 15 años peleando en tribunales. Yo creo que hay que tener paciencia, no sé, acusaciones increíbles así de todo tipo, o postergar la entrega de la pensión, entonces ella le pone no sé qué cosa, y después llega la PDI, después se escapa, cambia de dirección, y 15 años en esto, ¿no? Entonces, también es una cosa que nosotros tenemos que ver, que situaciones de conflictividad permanente generan daños también permanentes y afectan después el crecimiento, las relaciones que esa persona va teniendo y también repercuten en la constitución de pareja y por tanto nuevamente en el ejercicio de la parentalidad de ese niño cuando adulto. Entonces, este tema es un tema muy relevante de estudiar porque la transmisión transgeneracional de las dificultades es algo que los psicólogos tenemos bastante claro hoy en día, ¿no? Ahora, obviamente uno puede tener una buena alianza, uno puede estar contento, pero también uno puede desarrollar estrategias de socialización muy coercitivas o negativas. O sea, una cosa no asegura la otra. El padre y la madre pueden estar de acuerdo en que hay que golpear al niño fuertemente, porque si no, esta idea que los abuelitos, si no crecen chuecos, entonces hay que enderezarlos, ¿no? Y tenerlos muy en regla. Entonces, ojo, porque también aquí en el éxito de esta función también influyen estos otros factores. Ahora, lo que es claro es que la parentalidad es una dimensión súper multifactorial, o sea, tiene un aspecto contextual, están los recursos materiales y culturales, hay factores del niño, están los recursos relacionales, y dentro de los recursos relacionales es muy importante el apego que se tenga hacia la pareja, la satisfacción que hay en la relación, y también recursos personales, por ejemplo, los grados de neuroticismo o no. Entonces, este es un estudio chiquitito, humilde, pero que nos ha llevado a muchas preguntas. Estamos todavía con análisis iniciales, entonces nos pareció estupendo poder mostrarlo acá para poder recibir las opiniones de ustedes, ¿no? El objetivo era sencillo, establecer la relación entre la satisfacción relacional, el apego, la influenciabilidad y la alianza parental. Y los instrumentos que ocupamos fue el Relationship Assessment Scale, que es de Hendrix. ¿Cómo lo hago? Ay, perdón. No me retrocede. ¿No está el teclado ahí? No está funcionando. ¿Qué pasó?
Aquí para que ustedes se hagan una idea, ¿no es cierto? Pues son 7 reactivos y eso es muy bueno, tener un instrumento que evalúa satisfacción tan poquito. Se los comento porque también los clínicos a veces pueden, o los que están interesados en el tema, pueden querer tomar alguna de estos instrumentos. Por ejemplo, ¿de qué manera considera usted que su pareja satisface sus necesidades? En general, ¿hasta qué punto está satisfecho con su relación de pareja? ¿Cuánto ama a su pareja? ¿Cuántos problemas hay en su pareja? Y eso se evalúa en una escala Likert. Después tenemos el test de alianza parental. Por ejemplo, cuando hay un problema con nuestro hijo o hija, buscamos juntos una solución para resolverlo, ¿no? O junto con el padre y madre de mi hijo mantenemos una buena comunicación respecto de este. O el padre y madre de mi hijo está dispuesto a hacer sacrificios personales para ayudar en su cuidado. O busco instancias para hablar con el padre y madre de mi hijo acerca de esto, ¿no? Ahí se les hace a ustedes una idea. Y la escala de influenciabilidad es de Gottman y no hay un término en castellano, si a ustedes se les ocurre ahora, pero es como influenciability, pero es como influenciabilidad, nosotros, o capacidad de ser influenciado, o es la capacidad de poder tomar en consideración los sentimientos, la opinión del otro, pero yo tengo que tomar una decisión. Entonces, en esta escala uno se evalúa cuánto uno está dispuesto, ¿no es cierto?, pero también en algún grado la opinión del otro, ¿no? Y el otro es si ustedes conocen el Experience in Close Relationship de Brennan Clark Chamber, que es un instrumento de 36 reactivos que evalúa la ansiedad y la evitación. ¿Qué significa eso? Cuando uno cruza esas dos variables aparecen los estilos de apego. Estilos de apego seguro, estilos de apego más temerosos, estilo de apego más bien evitativo, y otro que es como no resuelto o en una situación como donde hay altos niveles de ansiedad y altos niveles de evitación. Evitación y ansiedad, ¿a qué? Es la pregunta, ¿cierto? La ansiedad refiere a el miedo a perder el contacto con el otro. Entonces, las personas que tienen altos niveles de ansiedad tienen temor de que el otro no esté disponible para el vínculo, que no está seguro si se puede contar o no con el otro. ¿Y qué significa eso? Que lo que va a hacer es acercarse con temor y estar comprobando permanentemente si el otro está o no está. Y frente a cualquier signo de distancia, la persona va a tener un comportamiento muy reactivo. Por ejemplo, por favor, compra pan hoy día en la tarde, ¿podrías traer pan para la casa? Ok, bien. Llega, se le olvidó el pan. Entonces, ¿cuál es la conclusión de una persona que tiene alto nivel de ansiedad? Si tú nunca escuchas lo que yo te digo, yo creo que en el fondo yo no te importo, yo creo que finalmente tú no me quieres. ¿Me entiendes? Altos niveles de evitación apunta a que la persona funciona de manera muy independiente. ¿En qué sentido? En que le molesta sentirse vulnerable y frena su necesidad de dependencia y de búsqueda de cercanía con el otro, porque se siente muy cómodo y tiene una visión de sí mismo mucho más positiva de sí mismo que de los otros. Entonces prefiere no tener contacto, prefiere hacer las cosas más bien solo o sola, y tiene mucho miedo de que los otros dependan de sí, no, de él o él. Les digo eso, aclaro esos conceptos porque ahora vamos a ver un cuadrito de los resultados, ¿no? Bueno, los participantes. Los participantes fueron 144 parejas de padres que tenían en promedio 39,7 años y 37,9 respectivamente los padres y las madres. Pasa en Chile, que no sé si pasará en el resto del mundo, pero que a veces tenemos una diferencia promedio como de 2 años de edad entre un hombre y una mujer, ¿no? El promedio de edad, el promedio de la relación fue de 12, y tanto años, y la edad promedio del primer hijo fue aproximadamente de 10, donde había un rango grande en el espectro del ciclo vital.
Había personas que tenían guaguitas, menos de un año, hasta personas que tenían 19 años. Esa variable la controlamos, pero no tiene peso en los resultados que vamos a ver. Mismos años de relación que se vincula con la edad de los hijos también, y tampoco la edad de los hijos fue algo significativo. Entonces, nos encontramos con un monito que puede parecer un poquito complicado, pero lo voy a explicar con este asunto. Las variables que en el fondo metimos en el estudio fue satisfacción marital, el apego evaluado con ansiedad y evitación, la influenciabilidad, que es esa capacidad, como les digo, de tomar en consideración cuando uno toma una decisión los sentimientos y los pensamientos del otro, en el fondo sus opiniones, y también como variable dependiente que aparece también la alianza parental, es decir, ¿cuál equipo me siento contigo? ¿Cuál equipo somos? ¿Cuál dispuesto estoy a trabajar contigo? Y no puse ni un número, sino puse más. Cuando hay una relación a mayor satisfacción marital, hay más tal cosa. Cuando pongo menos, es que si una aumenta o disminuye, van en el sentido contrario. Y vamos aquí, una de las primeras cosas. Fíjense que aquí está la evitación del hombre, la ansiedad del hombre, la evitación de la mujer, la ansiedad de la mujer, la influenciabilidad del hombre, la influenciabilidad de la mujer, la alianza parental del hombre, la alianza parental de la mujer. Entonces, lo primero, la ansiedad tanto de los hombres como de las mujeres predice su alianza a través de pasar por esta variable. O sea, si yo soy un hombre, mientras más ansioso sea, más voy a considerar la opinión del otro y voy a percibir que trabajamos más como equipo. ¿Sí? Si no entienden, díganme, porque suena como raro, ¿no? Y lo mismo pasa en el caso de las mujeres. Si yo soy ansiosa, me voy a preocupar harto, o sea, percibo yo que voy a trabajar harto con mi pareja para hacer un equipo, y eso va a redundar en mí en que yo tenga la percepción de que somos humanos. Es el modelo para hombres y mujeres general. Pero aquí empiezan a pasar algunas cosas que son interesantes. Fíjense que si la mujer es evitativa, ¿qué es una mujer evitativa? ¿Se acuerdan? No pienso que trabajo mejor sola, no me interesa conectarme contigo, sí, también que quieres que te apoye, pero qué lata, ay no, me siento mal, me voy a tomar yo el abdominal, no le voy a pedir a nadie que me lo dé. Es decir, puedo aprender a funcionar sola, si soy mujer evitativa. Ahora, lo que es interesante es si la mujer es evitativa, esto disminuye la disposición de este hombre de trabajar en equipo. O sea, pero no pasa lo mismo si es al revés, si es un hombre evitativo. Se fijan que si el hombre evitativo no pasa nada, la evitación del hombre en este tema, porque en otros temas sí es importante, por ejemplo en el sexo. Aquí estamos evaluando los aspectos de pareja en la parentalidad. Entonces, una variable que puede pesar en una dirección no necesariamente pesa en otra. Entonces, véanlo así. Si esta mujer efectivamente es más evitativa, ¿qué le va a pasar con esto? Lo que va a suceder es que no va a percibir que son un equipo. Pero en el caso de los hombres, o sea, si la mujer es ansiosa, perdón, evitativa, eso le pasa a los hombres. Hay otra cosa que pasa, que la ansiedad de la mujer aumenta la opinión del hombre de que son un equipo. O sea, puede ser de que ella esté golpeando la puerta habitualmente. Hola, pongámonos de acuerdo, ¿cómo le vamos a decir al niño? ¿Le vamos a decir que sí o no? Ay, pero ¿cómo? Tú le dijiste que sí, yo le dije que no, pero ¿cómo no? Si tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que ponernos de acuerdo, bla, 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 bla. ¿Me entiendes? Y eso redunda
curiosamente, el que disminuye la alianza de ella. ¿Cómo podemos entender esto? Eso es lo que podemos discutir. Y hay otra cosa que pasa que a nosotros nos parece raro, que son estas dos relaciones. ¿No entiende que hay una relación negativa? Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Veamos si a ustedes les hace sentido esto, si no, para que lo discutamos. Primero, en este modelo, porque la verdad que los modelos estadísticos depende, o sea, este modelo funciona bajo estas variables, no significa que si tenemos una muestra más grande y metemos otras cosas, se puedan dar otras relaciones o puedan cambiar las relaciones entre las variables. ¿Me entiendes? Entonces, bajo esta muestra, bajo estas condiciones, bajo estas variables, lo que podemos decir es que la variable satisfacción marital no tiene peso en la determinación de la alianza, no así con el apego. Es decir, tiene mucho menos poder explicativo en este caso. No podemos sacarla de moda. A nosotros no, pero ¿cómo si sabemos que la satisfacción marital está vinculada con el apego seguro, con los bajos niveles de ansiedad? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, estuvimos pensando que esto podría ser comprensible porque el apego con la pareja se vincula con la distancia, cercanía entre las personas, con el manejo de la dependencia e independencia, con la colaboración e independencia, lo cual es fundamental en la alianza parental y en permitirse considerar al otro en la toma de decisiones. O sea, se pone en juego. Yo puedo estar muy contento con mi relación, pero puede ser que no opere, ¿no es cierto?, en términos de la alianza con la misma fuerza. En este sentido, el apego, que habla de cómo tú estableces los vínculos, puede tener mucho más peso, de hecho lo tiene, que en la parentalidad, donde me están preguntando, no por cualquier parentalidad, me están preguntando por alianza. O sea, ¿cuánto usted trabaja en conjunto con su pareja? ¿Cuánto usted considera la opinión de los? ¿Cuánto usted ve a su pareja en tanto padre? Después pensamos que la mayor evitación de las mujeres deteriora la alianza con su pareja, lo cual es entendible por las características propias del ser evitativo, o tener un alto nivel de evitación. Pues confían más en sus propios recursos que en otros y no necesitan ni buscan el contacto colaborativo. Aún no entendemos, ahora, yo creo que también hay que pensar en aspectos culturales, o sea, la crianza de los hijos sigue estando a cargo de las mujeres, y así lo muestran, por lo menos en Chile, no sé si en otra parte, pero finalmente la cantidad de horas, las responsabilidades que toman, las decisiones, etcétera, con quiénes se vinculan, quién se vincula con el colegio, quién se vincula con la psicopedagoga, generalmente es la mamá, quién compra la ropa, etcétera. Entonces todavía es un ámbito muy femenino, ¿no? Y cuando efectivamente la mujer tiene la tendencia a ejercerlo sola, claramente el otro se desengancha. O sea, no insiste la persona, no, sino que deja. Tiene la percepción de que hay un trabajo colaborativo, pero tal vez eso se ve reforzado por una cuestión cultural vinculada a los roles de género. Luego tenemos que el mayor grado de ansiedad aumenta la disposición del hombre de trabajar en conjunto. O sea, ella busca y encuentra. Pero ¿cuál es el efecto que acontece en ella que disminuye la alianza parental? Entonces, lo que estuvimos pensando, estuvimos buscando, que esto se podría vincular con que las personas con altos niveles de ansiedad tienden, por lo general, a emplear muchas más estrategias coercitivas. Cuando hay que resolver conflictos, cuando hay que entrar en una área difícil o para ponerse de acuerdo, por lo menos en este caso, usan estrategias coercitivas para lograr sus metas y al no funcionar, pudiera ser que deteriore el trabajo en equipo. Supongamos que dice, oye, pongámonos de acuerdo a qué hora va a llegar, pongámonos de acuerdo, yo creo que es bueno. Puede ser de que él diga, no, mira, a las 3 está bien, lo como a las 3, a las 12. Pero si es muy temprano, los violadores, los portonazos, los no sé qué cosas, y puede decir, ¿sabes qué? Así no se puede hablar contigo. O tú haces
haces esto y va a pasar esto otro, o haces esto otro y va a pasar aquello. ¿Me entiendes? Hay una tendencia a coercionar. Y eso puede ser que pudiera redundar finalmente en una evaluación negativa de la gente. Se me ocurre otra cosa también, que en general la gente con estilo ansioso es más activa y va a buscar más el contacto y todo. Por lo tanto, si le preguntan si están trabajando en equipo, va a decir que no, porque soy yo la que siempre tiene que estar diciendo que no es usted. Porque puede ser que ella perciba que es muy activa. Entonces que el otro no hace nada realmente. Bueno, puede ser, te fijas, o sea, porque hay un nivel de exigencia, de prontitud, de respuesta que piensen que es un otro, por esto eran todas parejas heterosexuales. Y en ese sentido puede ser de que es una cosa que está escrita también en la literatura, que esta cosa de que solemos usar las mujeres como más perseguidor genera muchos efectos adversos en los varones. Provoca mucho retiro, evitación, amurallamiento, no hablar, o la sensación de ¿para qué voy a hablar si tú no vas a cambiar de opinión? ¿Para qué voy a hablar si mira, vamos a terminar peleando? Entonces, mira, ¿sabes qué? Hagámoslo de otra manera. No peleamos más, bueno, ya, sí. No importa, está diciendo no. Pero dice ya, ok, cede, pero tal vez cede rompiendo esa vinculación, ¿no? Y algo pasa que no entendemos bien respecto de este balance en que no sabemos ahí qué pasa con esto, si él se siente más aliado, parece que eso disminuye en ella. ¿Ah? ¿Qué pasará? ¿Habrá un balance entre los miembros de la pareja a propósito de lo que tú estabas comentando? ¿Te fijas? Pasará de que si alguien toma mucho en consideración la opinión del otro, el otro puede retirarse un poco. Ahora, eso uno lo podría entender un poco en términos sistémicos, ¿no? Del poder, de los balances y los equilibrios que hacen las parejas, que yo no me lo logro explicar muy bien ahora, pero creo que eso es como un campo de pregunta y de investigación que habría que seguirlo viendo, porque como ustedes ven, la parentalidad, incluso con estas variables tan sencillas, es un tema bien complejo. Ahora, para el ámbito clínico, yo creo que es importante considerar que satisfacción marital y alianza parental son cosas distintas, que tienen un grado de superposición, pero que funcionan por otro lado, ¿no? Que de una u otra manera se puede tener una buena alianza parental incluso en padres que están separados, ¿no es cierto? Y están unidos, pero en el caso del niño, de la función parental, y que también los estilos de apego personal y de género influyen en lo que tengamos que ir haciendo. Ya, me encantaría escuchar ahora sus comentarios. Perdón. La coerción, pero al mismo tiempo esperando que esa persona de alguna manera lo devuelva, como entendiendo que devolver la coerción debería ser como ser más activo para quitarme el espacio a mí, pero si él lo hace, esa persona lo devuelve con más coerción y se empieza a generar un círculo vicioso. Que incluso tú planteas una cosa adicional que tal vez pueda provocarse una escalada. Claro. Entonces puede ser que el otro prefiera retirarse y como hacer una resistencia pasiva. Ya, le voy a lavar los dientes al niño, pero la verdad que se me olvidó la pasta, se me olvidó que son 3 minutos mínimo, se me olvidó todas esas cosas, entonces así listo. Y eso puede generar dificultades, o puede ser más activa, como tú dices, entrar en una escalada, pero finalmente es interesante pensar qué rol juegan las estrategias coercitivas cuando se quiere entrar en el terreno de la parentalidad en diferencias por género. Los hombres no usan estrategias coercitivas, igualmente están más alejados de la parentalidad. Como que tienden a ceder, bueno, ya sé que tú lo haces así, ya, bueno. Y también puede haber un supuesto
como que las mujeres sabemos más que tratar a los hijos. Me acuerdo de una pareja que también me la atendí, fue tan lindo porque ella dice, hace unos 20 años atrás, ella se para y le dice, ¿de dónde tienes la idea? ¿En qué gen tengo yo la capacidad de saber mudar? Explícame. Y él así, Y a veces sucede que el hombre, el hombre dice, bueno, pero es que no me ha dado la oportunidad. No se pone como de la oportunidad eterna. Ese es un punto bien significativo. O sea, se supone que es un dominio. Incluso fíjense que en la literatura hay una metáfora que yo la encuentro muy fea, porque tiene un tiempo de género así como... Pero habla de que las mujeres operamos en las familias como semáforos. Con la metáfora del semáforo. Ya. Tú tienes que... habla con los niños de sexo. Ya tienen tal edad, yo creo que tú, como padre, tienes que hacer... ¿Por qué no hablas con ellos? Ya habla con ellos. Las mujeres dicen, ¿a quién se invita a la casa y a quién no? Si le cae un poquito mal la familia de él, va a bloquear. Él dice, ¿por qué tú tienes toda la libertad para invitar a tu familia y yo no tengo la misma libertad? Cuando tú quieres, invitas a tu mamá y me avisas nomás, oye, viene mi mamá hoy día. Y yo no puedo decir, oye, viene mi mamá hoy día a tomar té. ¿Me entiendes? Parece que esa metáfora es un poquito odiosa, ¿no? Porque el tránsito va por los dos lados. O sea, si hay un semáforo, también hay alguien que obedece al semáforo. Pero en términos, como tú dices, de la influencia, puede ser de que las mujeres tengamos todavía un rol en la determinación de los vínculos que es bien importante. No me has dado la oportunidad, claro. Y ahí dice, bueno, pero ¿qué quieres que haga? ¿Que te lleve invitación? ¿Quieres que me lleve invitación? ¿Tiene sentido? Sí. Bueno, son ambientes, son espacios especializados. Por ejemplo, si ustedes piensan en esta sala, ¿quién suele determinar lo que se cocina en la casa? ¿Quién suele determinar en sus casas? ¿Sus madres? ¿Los hombres? A menos que hoy día los hombres se están transformando en expertos chefs. Ahí está bien, pero como profesional, ellos no son dueños de casa, son chefs. No cocinan porotos así como ni correcto, no. Porotos. Andrés, perdón, Andrés y la Sonia. Es que es lo que no. Yo te quería preguntar si existe una categoría, una dimensión que se llame satisfacción parental, ¿no? Porque muy a menudo las personas no hacen tan fácilmente la distinción de lo que en un conflicto, bienestar o el malestar proviene de uno o de otro de los roles, ¿no? Y te preguntaba nada más por curiosidad si alguien ha desarrollado algo. No, yo no lo conozco, he conocido esto más de la alianza parental, pero tú tienes toda la razón, Andrés, porque uno de los problemas que se ha visto respecto de la coparentalidad es que muchas veces las personas no logran separar lo que es la satisfacción con la relación de la satisfacción parental. Y en Chile pasa mucho, por ejemplo, donde se produce una separación y el varón se cambia de domicilio o se pone cesante, se declara cesante para no pagar la pensión alimenticia. Entonces, la ruptura de la relación la pagan los chicos, como una manera, como un billar, como pegarle a los niños para que le pegue a ella, ¿no? Y saben que esa es la causa de que atocha tribunales. Los tribunales están llenos de juicios por pensiones de alimentos. Hay cambio de domicilio, es cosa que ustedes vayan al tribunal de familia y te digo, no estoy hablando aquí que los hombres sean malos, no estoy hablando de que hay un ordenamiento y una manera de entender las relaciones que genera dificultades. Entonces, en ese sentido, el concepto de satisfacción parental podría ser interesante, a ver si porque son dos constructos distintos y que a uno se le perfilan más claramente cuando la gente se separa. Ahí nos quedan súper claro las cosas. Y como clínico, cuando uno de alguna manera trata de evaluar la intensidad del conflicto entre los miembros de una familia y particularmente de una pareja, una de las preguntas que uno hace muy habitualmente, ¿cómo lo encuentras tú como papá? ¿Cómo lo encuentras a ella como mamá?
y uno dice, chuta, si es que además de todo se encuentran malos como papá, esta cosa es más grave, el conflicto, la insatisfacción, etc. Claro, porque a veces dice, mira, yo dejé de quererte, pero como madre ella es un cielo. Y otra vez, claro, como tú dices, ya cuando es una invasión total de todas las relaciones. Claro, es cierto, mucho más complejo. Sí, cuando escucho eso del momento crítico del nacimiento de los hijos, de las personas de pareja, desde mi experiencia clínica, también probablemente desde mi propia vivencia de la maternidad, como que hay tres aspectos que a mí me resaltan y quisiera ver cuántos están representados ahí. Uno es que yo escucho a varias parejas que dicen que el real cambio de compromiso en el tiempo actual es el nacimiento del hijo, no el matrimonio o la convivencia. O sea, cuando realmente la relación cambia de estatus es cuando nace un hijo. Antes como que todavía se siente como reversible. Mientras no hay hijos, como que todavía podríamos arrepentirnos y no pasa nada tan terrible. ¿Sí? Yo lo he escuchado en hartas parejas, ¿no? Entonces, por un lado, como esta irreversibilidad, compromiso, como un momento en que ya se hace más obligatorio, por decirlo así. Una segunda cosa que tiene que ver con que muchas parejas que tienen una cierta igualdad previa en la convivencia, en que han logrado mantener una equidad de género bastante tranquila para ambos, armónica, en el minuto del nacimiento, desde el portar el bebé 9 meses y tener síntomas y tener que tener un prenatal y postnatal y afectar el trabajo y la lactancia y qué sé yo, desde que los hechos biológicos ocurren en el cuerpo de la mujer fundamentalmente, hay un desequilibrio en esta paridad que muchos han tenido previamente, que hace que entonces empiece a aparecer un grado de insatisfacción porque hasta aquí éramos pares. ¿Qué pasó? Claro. Que ahora yo ya no tengo el mismo valor, ni uno ni el otro, en distintas dimensiones, como que yo ya no tengo la influencia, yo ya no tengo el poder para distintas cosas. Y el tercer efecto tiene que ver con el efecto de la sexualidad. Y bueno, tú sabes que lo tenía que poner, porque es terapeuta sexual, terapeuta de pareja y terapeuta sexual. El tema de la sexualidad, básicamente desde dos lugares. Un lugar de la fisiología, del reconocimiento de un cuerpo que cambió, especialmente en el primer embarazo y parto, que se rehabilita gradualmente. De hecho, en general, hay algunos estudios que dicen que desde el puerperio pasan entre 6 meses y 1 año hasta que se regulariza la sexualidad, la actividad sexual. Entonces, por una serie también depende de qué tipo de parto ha habido, cuánto ha habido de signos físicos. Entonces, claramente como que hay que dar un vistazo a esa parte también. Y el cambio en términos de la intimidad, desde la posibilidad de tener actividad sexual en cualquier momento, muchas parejas que han vivido completamente solas en el periodo previo, digamos, a tener este cuidado de este bebé que está escuchando o que llora o que interrumpe de alguna manera esta intimidad tan libre previa, ¿no? Entonces creo que como que esos tres aspectos yo siento que a mí me permitan explicarme a nivel, sin investigar, digamos, a nivel como de observación. De la práctica clínica, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en los dos últimos puntos. En el primero yo distinguiría dos variables. Una variable es la satisfacción relacional y otro es el compromiso. Entonces, yo creo que si uno evaluara compromiso, puede ser que el compromiso suba con la llegada del primer hijo, pero la satisfacción marital baja. Sí, yo lo planteaba como más bien, lo que quiero solo aclarar es que yo lo planteaba como que a veces la satisfacción podría bajar en esta sensación de ahora ya no podemos, es como que dejó de ser una relación tan liviana, tan libre, como que ya no puedo. O sea que el compromiso pudiera pesarse también. Claro, como un peso, más que compromiso, como una vivencia agradable, como más como carga. Diría como carga. Entiendo, ya. O como que ahora la cosa es en serio. Sí, ahora como que ya no es borrador. Ya, no es borrador, no. Ya, definitivo, el precio firmado. Ya, qué bueno. Sí. ¿Otro comentario? Más complementarios son, y no será que solamente por eso mismo, que el tener algo en común los hace comprometerse y como que tener más satisfacción como pareja, quizás no tanto sexualmente, pero sí como tenemos una meta común ahora, que los haga tener más satisfacción marital con lo mismo.
Yo creo que esa es otra cara del compromiso, y estoy completamente de acuerdo que también lo escucho mucho, también como que ahora que es más en serio, pero que tiene más que ver con la versión del compromiso que estabas hablando tú, ¿no? Y tú dices que como que, pero parece que tienen como recorridos distintos a nivel de la investigación, como que se ve que funcionan por carriles distintos, ¿no? Claro, claro. El compromiso se asocia, el mayor compromiso se asocia con mayor satisfacción. O sea, es difícil que uno se comprometa harto en una relación pasándolo mal. Hay que meterle otras como teoría. Si me aguanto mi insatisfacción marital porque tengo mucho invertido en mi relación, como la teoría de Rusbull. Si he invertido años en vida, si hemos invertido dinero, no estamos comprando una casa, tenemos amigos en común, tu mamá me quiere, tu papá también, tenemos un círculo de amigos, tal vez la satisfacción marital no pese tanto en la decisión de salir de la relación, sino la inversión que uno ha hecho. Suena feo hablarlo así como inversión, ¿no es cierto? Pero no sé si es lo más elegante, lo que uno ha puesto. El costo del divorcio, el costo de la separación, costo y beneficio. Y también influye si la persona cree que puede lograr tener otra relación, o sea, si el futuro que ve lo ve positivo. Si tú estás insatisfecho, si tú no ves que vas a poder armar una vida buena y has invertido mucho, tú te quedas en la relación. No sé cómo eso afectará a la pareja. No sé, yo creo que se filtra, yo creo que hay cosas que ocurren. Es difícil tener todo tan permeado. Eso de que la madre se preocupa tanto de cómo que le dio respecto al objetivo y digamos de tu padre, parece que lo volcaran en el niño, o sea, no le interesa el marido en la parte no solamente de la conveniencia de la niña, sino que como que pone todo en el niño, o sea, ahora fíjate, yo encuentro importante el proceso, voy a cambiarme de carril, como el proceso de enamoramiento de la madre hacia el niño. O sea, a mí me parece súper relevante como un proceso fisiológico. O sea, cuando la mamá amamanta, se generan una serie de hormonas que están orientadas al vínculo. Entonces, uno puede tomarlo como desde un punto de vista más negativo, como que a uno se le cierra el foco y lo único que ve es la guagua. Pero no estaría tan mal desde un punto de vista evolutivo, evolucionario, plantárselo así. Esa guagua necesita atención, necesita que la madre, pero no es la madre, no sé si es la biológica, no, pero esa madre necesita detectar signos de malestar, signos de enfermedad, necesita adelantarse. Tal vez las que han sido mamá o los que hemos sido hijas también, como que a uno le hacía decir, ¡ay! Le va a dar fiebre. Le va a dar fiebre. A ver, el aliento. 2 días más va a estar resfriado. Así como, hay que abrigarte al tiro, porque así se dice. ¿Me entiendes? Entonces, pero eso tal vez tiene que ver con esto que tú hablas, que tal vez es necesario en ese enamoramiento, que uno lo puede pensar en el enamoramiento de pareja, que el foco se centra en la persona, se piensa en la persona, no se habla más que de la persona. Ustedes han estado enamoradas, enamorados y también han tenido amigas, amigos enamorados, que lo único que hablan es de lo de ella, que a raíz de escopeta vuelven a hablar de la persona, que pasan pensando en la persona, que están siempre capturadas. Y tal vez uno podría plantear, sumado con lo que dice Sole, plantearlo incluso como una hipótesis. Tú dices que el cuerpo se demora más o menos 1 año en recuperar sus funciones normales o salir de esto de embarazada y puérpera. Y puede ser de que en eso se genere un vínculo y luego tú puedas tener más espacio para otro. No sé, puede ser una idea. O sea, a mí me parece bien que la mamá tiene que enamorarse de sí. Tiene que enamorarse. Yo también creo que es un poco relevante en términos de lo que es la satisfacción y cómo se puede ir variando. Y cuando los padres se enteran muchas veces que tienen un hijo, empiezan con todo esto del fantaseo, de cómo va a ser. Y probablemente yo esperaría que en ese momento como la satisfacción subiera, porque es un momento de mucha ilusión. Y cuando nace la bombita como que me imaginaría que habría una caída
Pero en este momento que uno empieza a encontrarse con los pañales, los llantos, los dormidos, los gritos, el cubo y el bombo. Como también eso debería también influir con estos procesos donde los padres empiezan a conocer lo que realmente es como el lado no glamoroso, como la parte que no glamorosa, no es la parte del momento Kodak. No, claro. Es interesante porque, como tú dices, para embarcarse en una tarea como esta, hay que estar con esa ilusión, hay que ver, hay que imaginar, y a veces la realidad es fuerte. Ahora, hay muchas parejas, por ejemplo, que hay programas para preparar a los padres y a las madres en este tema, porque uno no sabe cómo se muda, por mucho que sale la instrucción de pañal desechable, la verdad, ¿cuándo conviene ponerle hipogloss, no hipogloss? ¿Cuándo mejor le pones cerita de abeja? ¿Cuántas que hay que lavarlo cuántas veces? Y además hay toda una tecnología que es compleja. La toallita para no sé qué, la toallita del partido para no sé qué. Y hay programas que son bien interesantes. Hay programas en internet que si uno se afilia a una página, tú colocas la edad de tu guagua y te van mandando mensajes donde te dicen, bueno, ahora tu guagua va a entrar en la época del mío, ¿no es cierto? Más o menos a los 2 años, mío, ¿ah? Se aparece el mío, ¿ah? Y antes aparece, no, mío, y empieza, no, mío. Entonces, claro, si tú no estás enterada, como que es más difícil, pero si te dicen, en los próximos meses tu hijo va a empezar a decir esa cosa, no te angusties, no te van a pasar estas otras cosas, modalidades de resolución, 1, 2 y 3, etc. ¿no? Entonces, claro, porque con el cambio de la familia, antes había una mamá, o sea, una abuelita, y a veces una bisabuela, y había otras mujeres que te introducían en el tema de la maternidad. Pero hoy día eso no está. Las familias han cambiado, entonces hoy día son los servicios, la tecnología, los otros quienes te ayudan a desarrollar esa función. Es una función mucho más solitaria, es una función más difícil, es una función que queda mucho más claramente dentro de esa familia o a través de servicios, ¿no? Pero es distinto. Antes uno iba de a poco, además habían hartos hijos, entonces se convivía como hermano con otros hermanitos o primitos chicos y la gente iba adquiriendo competencias. Hoy día no, hoy día se ha perdido todo. ¿Alguna de ustedes tú querías ver? Yo tengo una duda respecto a la medición del apego. No recuerdo en qué instrumento utilizaron. El ECR. En la evaluación del apego hacia la pareja. Hacia la pareja. Claro. Lo otro es que tenía una duda. Es que a mí no sé, estoy pensando en el apego como una variable explicativa del fenómeno de la violencia familiar. Que no sé por qué, pero como que no me convence tanto. Creo que coincide todo súper bien, pero me refiero a que en las parejas puede haber quizás, no sé si se puede medir, pero evaluar el sentido de ser pareja o el estilo de ser pareja, que quizás va un poco más allá del apego, del vínculo que uno va construyendo con el otro, porque la alianza parental o la coparentalidad está muy cercano a la demanda de la pareja, es decir, como a la demanda cotidiana de la pareja, puede ser a la rutina de la pareja. Entonces ahí hay otras formas de resolver esa demanda cotidiana, por así decirlo, que va mucho más allá como o distinto, está en otra área del vínculo. Entonces, por ejemplo, también pensando en la casuística, ¿no? Pues ahí la experiencia clínica, van a haber parejas que se van a afirmar mucho más desde la crianza, desde la coparentalidad, porque para ellos el sentido de ser padre los une como pareja. Y eso va a ser, y quizás el recorte que ven va a ser distinto de una pareja que el sentido de estar juntos quizás tiene que ver con otro proyecto existencial o con otra meta, de estar juntos. Entonces por eso creo que quizás pueden haber factores ahí. Tú dices como el sentido que adquiere la parentalidad en distintas parejas o en distintas culturas, en eso estás pensando. Claro, quizás se puede reflexionar, o quizás no tiene decir apego. A eso voy, es como que podría, no podría ser, en ese sentido. ¿Sí? Ya, eso quería bueno, empezando desde el principio, cuando
Bueno, dijiste que la satisfacción con la pareja sí disminuye, pero otros aspectos de bienestar que se han medido tanto en las mujeres que en los hombres, pues hay otros aspectos relacionados con la satisfacción en la vida y en el entorno o simplemente el propósito en la vida que aumentan en mujeres al principio, porque es como justo este desequilibrio del enfoque, el enfoque de relación con la pareja pasa a la relación con el mundo. Entonces el propósito en la vida sí que adquiere una nueva dimensión muy variada. Claro. Bueno, entonces, aunque algunos niveles de bienestar, como el bienestar social, el bienestar de pareja, disminuyen, hay otros niveles de bienestar que en pareja pueden subir. Otra cosa súper importante, y es justo lo que dijiste, como mirándolo de un enfoque un poquito más amplio, sería así, incluir la cultura en general, aunque suene súper raro, pues al final es la cultura, si la tomamos como un sistema de creencias y valores que definen las actitudes y las conductas de las personas, es una variable súper importante. Y lo que en relaciones de la pareja me parece lo más destacable es la concordancia o desconcordancia de estas creencias, ¿no? Sí. Como también aquí ya sé que lo veis todo desde la perspectiva de cómo se dan las relaciones de pareja en Chile. También hay que decir que como mirándolo de un punto de vista muy de exterior, aquí las relaciones funcionan mucho en el ámbito familiar, de familia extensa. Entonces esta concentración en relaciones familiares y los roles son muy definidos. Como bien has apuntado muchas veces, la mujer. Yo, por ejemplo, viniendo de otro entorno, no lo veo así, para nada. Entonces me choca que tenga que ser la mujer, ¿no? Y por eso yo creo que la definición de la paternidad, maternidad, de los roles que adquiera cada uno es súper importante y luego poder predecir si se dé o no esta alianza paternal, porque nunca se va a dar. Si, por ejemplo, porque yo estaba intentando cruzar las dimensiones de afrontamiento, de apego, de las que se habla, y me parece como una variable súper importante en la explicación de todos los procesos, con las dimensiones de afrontamiento, ¿no? Donde hubieran dos ejes, como la praisa, de la situación. Sí, es mi problema. Bueno, es que me da un poco de cosa hablar del niño como un problema, pero es una fuente del estrés. Una fuente del estrés. Entonces, tenemos dos ejes. Está la praisa, que yo considero que la fuente de estrés es mi problema o es nuestro problema. Y otra de la responsabilidad. Si la responsabilidad es mía o la responsabilidad es compartida. Y también aquí se nos hace un cuadro que nos dice, mira, si yo considero que es simplemente mi problema, porque yo soy la madre, este es mi rol, estas son mis creencias culturales que me destinan a desempeñar este rol y estas acciones, y creo que es solamente mi responsabilidad, voy a intentar como dar apoyo a la demás persona. Si es al revés, creo que es mi problema, pero nuestra responsabilidad, sí que voy a buscar este apoyo, pero entonces sería simplemente en el cuadro donde pienso que es nuestro problema, nuestra responsabilidad, donde se va a dar esto que se ha llamado en muchos estudios afrontamiento comunal, afrontamiento donde el foco de atención es compartido y se desarrollan las acciones conjuntas, que es lo mismo al final que la alianza familiar, ¿no? Como las acciones conjuntas que parten del supuesto de que nuestra fuente de estrés es compartida y si ambos tenemos que actuar de una manera para afrontarlo, ¿no? Pero eso también dependerá mucho de los valores y creencias como culturales. Así que simplemente no sé. No, me parece muy, muy interesante, me parece ver también en este comentario que hacen ustedes, claro que o puede ser que una persona racionalmente diga, sí, claro, yo trabajamos y tenemos que tomar, en el fondo yo pienso que sí. Entonces, claro, como pensando como lo rico que sería quizás hacer un focus y quizás en esta misma voz
justo arriba la comunicación, que también está relacionada claro, con las expectativas y también con la definición de roles. Porque también yo creo que muchas veces las parejas no hablan sobre los roles antes de que tengan que adquirir el rol determinado. Entonces luego después de la aparición del niño hay este choque, como un choque cultural de que wow, yo pensaba que éramos pareja, pero al final tú tienes totalmente otra definición y encima entran las definiciones de los demás miembros de la familia extensa. Que aquí sí que como fuertes, ¿no? Porque es la abuelita. La abuelita, yo la abuelita no la he visto en la vida. Por eso. Ni la conoce. No, sí, exacto. Ya, pero es muy interesante también como para ver estas otras dimensiones que podrían como ser una variable explicativa adicional. Me parece. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Espero que sigan viniendo.